porque empezó a transmitir bien, pero se cerró. Bien, parece que ahí está. Ojalá ver su familia que nos pueda monitorear bien. Mil disculpas a todo nuestro público. Tuvimos un corte en la transmisión en la página de Facebook. Una disculpa también para nuestra invitada, pero esperemos pues que ya quedó resuelto. Agradeceremos si nos confirman eso, que se está escuchando bien a través de nuestro chat, por favor, y pues retomamos la charla. Pues bueno, la tecnología nos traiciona eventualmente, ¿no? Mari Carmen, si nos podrías ahora sí hacer esta aclaración de lo que es física cuántica y mecánica cuántica. Claro que sí. Les estaba contando que hay una diferencia entre la mecánica cuántica y la física cuántica. La mecánica cuántica está dentro de la física cuántica, porque la física cuántica abarca todos los fenómenos a nivel molecular, ¿no? A nivel de partículas. Entonces ahí podríamos tener a la teoría de cuerdas, a la teoría de campos, y dentro de la mecánica cuántica solo tenemos justamente el fenómeno del movimiento de las partículas, ¿no? Y cuáles serían, por ejemplo, sus estudios, el rastreo de estos movimientos, las consecuencias, que a partir de ahí se ha desarrollado muchísima tecnología, justamente. Y la mecánica clásica, ¿esto a qué se refiere y en qué se diferencia? Nos mencionaba antes de este corte que tuvimos en la transmisión que una distinción entre lo micro y lo macro, y bueno, había también un meso como intermedio, pero la mecánica clásica, ¿a qué se refiere y en qué difiere respecto de esto de la mecánica cuántica y la física cuántica? Es una idea revolucionaria, al mismo nivel casi que el giro copernicano, porque si nosotros justamente funcionamos a nivel de imágenes, si nosotros en nuestra mente pensamos que la Tierra es el centro del universo y después nos cambian la concepción, ¿no? Diciendo que la Tierra en realidad gira alrededor del Sol, es un intercambio de imagen fuerte, ¿no? Ya es un movimiento mental fuerte. Entonces, la mecánica cuántica va a ser un movimiento mental fuerte porque estamos acostumbrados a pensar a nivel macro, a medir la velocidad, la aceleración, la masa, al nivel de nuestro cuerpo, ¿no? De hecho, muchas medidas comenzaron a establecerse a partir de la medida del cuerpo, ¿no? 23 pies, evolucionó al tema de los kilos, el tema de las yardas, pero lo que quiero decir con esto es que las medidas son importantes para nosotros y las medidas fueron en función del cuerpo humano en principio. Llegó un momento en que esas medidas no bastaban, en que hay un concepto que se llama el continuo. Este concepto implica que la materia se puede dividir infinitamente, no importando su nivel molecular. Esto implica una fluidez, es decir, que yo podría tomar un trozo hasta de lo más pequeñito, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo llego a un nivel en el que creo que ya no puedo cortar? ¿Poder cortar? ¿Habrá algo más pequeño? Entonces, este tipo de preguntas nos llevan a preguntarnos por lo pequeño y qué es lo que sucede ahí. Ahora, es revolucionario porque a nivel micro, las leyes de la física clásica no aplican de la misma manera que aplican a nivel micro. Entonces, se puede haber una superposición de estados, que es que una partícula esté en dos lugares al mismo tiempo. Con Heisenberg, por ejemplo, que establece la incertidumbre respecto a los límites de lo que podemos conocer. Si conozco posición, no conozco velocidad. Si conozco velocidad, no conozco posición. Entonces, rompe mentalmente con esto que yo les decía, de las imágenes mentales de lo que creemos que es el mundo. Por eso es importante. La ONU 2025 declaró el año 2025 como el Día Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica. Y es importante, ¿por qué? Porque así como yo les hablaba del giro copernicano, pasaron 200 años y la gente aún seguía con las ideas anteriores, no asimilaban las nuevas ideas. Lo mismo está pasando con la cuántica. Llevamos 100 años, 125 años desde que Planck estableció el quantum, que es el inicio, ¿no? de esta teoría, y llevamos 100 años y no hemos asimilado qué significa la cuántica en el sentido del imaginario colectivo y qué representa para nuestra vida cotidiana, que eso es muy interesante, ¿no? Bien,
Bueno, ahorita retomamos la entrevista, no sin antes agradecer a quienes volvieron a conectarse a nuestra página. Les damos muchísimas gracias por continuar con nosotros. Antes de la interrupción, Carlos Sánchez había mandado saludos. Muchísimas gracias, Carlos Sánchez, y también Adán Rodríguez García Rodríguez, perdón, había enviado también saludos desde Zacatecas. Agradecemos pues que continúen con nosotros. Por favor, sigan mandando saludos, sigan mandando también comentarios o preguntas a nuestra invitada. Y bueno, a propósito de lo que nos comentaba, me hace pensar entonces que esta nueva teoría cuántica es revolucionaria en el sentido de que también dependemos mucho en la física clásica o mecánica clásica de nuestras propias percepciones, ¿no? Es decir, lo que sí podemos percibir es lo que asumimos como lo real, lo que está ahí dado, y por lo mismo, pues bueno, así establecemos la medida de todas las demás cosas. Pero entonces esta teoría rompe con no solamente con la forma de pensar, sino también con nuestra forma incluso de pensar lo que percibimos sobre la realidad. Y bueno, nos mencionó ya a Planck, que ya lo habíamos recordado también en la biografía, y este concepto de quantum. ¿Nos podría platicar a propósito de Planck, pues cuál fue el aporte de este científico? ¿Qué significa esto del quantum? Y si a partir de ahí es que se nombra teoría cuántica a lo que ofrecen estos autores. Sí, hay como todo un desarrollo justo del quantum, está Planck, hay una serie de físicos que comienzan a construir la teoría, pero justamente Planck hace esta propuesta de lo que es un quantum. Yo les platicaba que el concepto de continuidad es importante en la física, y en contraposición al concepto de continuidad está el concepto de discreción. El concepto de discreción significa en la física que podemos tomar de la continuidad un cierto segmento, digamos, y relacionarlo con otro segmento. Es decir, que no hay una continuidad, no hay una consecuencia, sino que son dos diferentes segmentos que podrían tener relaciones o conexiones. Entonces, el quantum es una unidad de energía elemental, es, digamos, la mínima energía elemental que se requiere para medir un fenómeno. En este caso, un fenómeno físico, que puede ser eléctrico, magnético. Los fenómenos a nivel molecular y de partículas normalmente se miden en cuestiones de energía, de quantums. Entonces, digamos que Planck con esta nueva proposición del concepto de quantum hace que se revolucione el imaginario en cuanto al segmento que podríamos tomar para su medición. Eso supone también entonces una reconcepción de los modelos atómicos, bueno, en los materiales que nos hizo el favor de allegarnos como para prepararnos un poquito para la entrevista. Yo al menos me confieso como medio menso en temas de ciencia dura, los humanistas, más bien, perdón, los que estudiamos humanidades, pues tenemos un cierto margen para la interpretación, pero pues en la ciencia dura como es la física, los conceptos son muy diferentes y las formulaciones son muy diferentes, pero pensaba también entonces que esta nueva concepción de la forma de visualizar esta distinción entre lo discreto y lo continuo supone también una reformulación de los conceptos, de las concepciones de lo atómico, ¿no? De los átomos, porque desde que van surgiendo los modelos modernos atómicos, pues hay una reformulación constante, y uno pensaba precisamente en más bien capas discretas entre los distintos niveles atómicos de los electrones, por ejemplo, pero ahora con esta concepción se requiere una reformulación también del concepto de átomo, o por dónde iría ahí la concepción del átomo. Pues el átomo en sí ha evolucionado tanto en la imagen que tenemos de él, como en lo que se puede conocer de él, ¿no? Hay unidades más pequeñitas que todavía se está, digamos, sistematizando su medición, su concepción. Entonces, justamente porque a nivel micro ocurren cosas, pero en una velocidad rapidísima. Entonces, poder medir eso es sumamente difícil. Pero justamente se están creando tecnologías que permiten la medición de esto. De hecho, hubo un premio Nobel justo que midió una milésima parte, ¿no? del movimiento de un electrón. Y eso es todo un acontecimiento, porque no se puede
medir con precisión, ¿no? Entonces, el hecho de que vayan inventando nuevas maquinarias, nuevas formas, nuevos métodos, implica el conocimiento no solo de los fenómenos de los electrones, sino que también eso nos da información de los materiales y de cómo actúan. En un nivel macro, por ejemplo, lanzamos una pelota y sabemos que la pelota va a rebotar. En un nivel micro podríamos lanzar una partícula y la partícula podría tener un efecto túnel, que quiere decir que atraviesa, digamos, la pared, ¿no? O existe el entrelazamiento cuántico, que implica que hay dos fenómenos, digamos, en dos distintos espacios que se relacionan por alguna razón, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son hasta de ciencia ficción, que de hecho la cuántica ha desarrollado toda una serie de películas y de libros que nos llevan, bueno, la cuántica justamente en su historia va enlazada también con la teoría de la relatividad. Entonces, entre estas dos teorías, pues se ha desarrollado toda una serie de imaginario colectivo que va de la mano con la ciencia ficción. Ahora, es importante sí acudir a la ciencia ficción porque eso nos permite tener mucha imaginación y la imaginación es parte importante de la ciencia, pero también es importante poder distinguir o tener las herramientas de lo que es la pseudociencia, ¿no? Porque a veces podríamos tomar elementos que podemos empezar a construir con ellos ciertos discursos que no son del todo bondadosos, digamos, con el conocimiento y que podrían hacer daño a un largo plazo. Antes de cederle la palabra a Alejandro, pues les recordamos que estamos platicando con Mari Carmen Lozano. Ella nos presenta el tema de la mecánica cuántica y las nuevas tecnologías. Agradecemos a todos quienes se quedaron en la transmisión. Pueden dejar sus saludos, comentarios, preguntas. Y a propósito, Sergio Martínez Ruiz, pues manda saludos a todos en el set y a su compa Chano. Muchas gracias, saludos de regreso. Alejandro, por favor. Bueno, un tema muy interesante, profesor. Sí. Ya lo comentaba, nosotros no somos para nada cercanos a expertos en estos temas, pero bueno, hacemos nuestro esfuerzo y nuestro estudio para preparar el programa. Y bueno, tenemos ahí un acercamiento a la mecánica, pero a la mecánica clásica, la mecánica de palancas, de la escolástica y después de la tradición de Descartes, con algunos elementos revolucionarios como la implementación de este concepto de leyes naturales, que después la ciencia los tomó ya, los adecuó muy bien, y entonces ya se toman ya estos modelos teóricos como leyes, ¿no? Una vez que se comprueban. A mí me gustaría preguntar, ahora que nos aportó una cuestión que yo no tenía en mente aún, que era la relatividad. Los que más o menos conocemos de esto o hemos escuchado, sabemos que es Albert Einstein, digamos que el representante o al que tenemos luego cuando escuchamos relatividad. ¿Qué lugar tiene y cuál fue la aportación de Albert Einstein a la teoría cuántica, o si tuvo alguna aportación específicamente a la mecánica cuántica? Sí, aunque justamente ocurre algo muy interesante aquí. Kuhn habla de los cambios de paradigma. Cuando la mecánica cuántica llega a temblar algunos conceptos que son fundamentales en la física clásica. Entonces Einstein es una de las personas que dicen, no me muevan aquí, ¿no? Aquí todo está en orden, aquí no lo muevan. Entonces a él le dan justamente el premio Nobel por sus estudios en el efecto fotoeléctrico. Y el efecto fotoeléctrico tiene que ver justamente con la luz, con la radiación. La radiación es un fenómeno en el que, justamente como su nombre lo indica, los cuerpos emiten energía, emiten calor. Y hay un concepto que se llama la radiación del cuerpo negro, que es una idealización física, que quiere decir que el cuerpo negro absorbe toda la energía, ¿no? Esto de las idealizaciones en física son muy importantes porque son ejercicios mentales que nos permiten un cómo sí, ¿no? Entonces, estos ejercicios mentales nos permiten hacer ejercicios de cómo actuaría la materia si estuvieran en ciertas situaciones. Entonces, cuando nosotros tenemos una radiación que es absorbida completamente, ¿qué es lo que sucede?
La radiación está en todo nuestro mundo cotidiano. Es importante que lo sepamos porque muchas veces no somos conscientes. Incluso aquí en el programa de radio, las ondas de radio son radiación, ¿no? Los rayos X que se usan en la medicina son radiación. Los rayos infrarrojos, los rayos de los microondas que utilizamos a nivel justamente de esta cajita que todos tenemos en casa, que calienta nuestra comida. Y todas se dividen justamente por su frecuencia y su longitud de onda, y algunas se asumen como que son radiaciones bondadosas, incluso buenas para la salud, otras que son inofensivas, como esto del microondas o, por ejemplo, el teléfono, que son inofensivas o que aún no se saben sus consecuencias, y algunas otras que son letales y que pueden producir cáncer, como en el caso de Marie Curie, ¿no? Claro, tuvimos una consecuencia bondadosa que fue a nivel médico, pero ahora ya hay otro tipo de revoluciones tecnológicas en donde hasta hay digamos, fotografía del cuerpo humano a color, ¿no? Pero, bueno, esto no sería posible si no hubiera habido alguien que sacara una radiografía como la conocíamos antes, ¿no? Que es justamente como un negativo del cuerpo. Entonces, la radiación es muy importante. La radiación está en el sol, la recibimos. Justo nos genera a nosotros vitamina D, genera la fotosíntesis. Entonces, la radiación está en todos lados. Y Einstein es importante porque, a pesar de no querer que se moviera la situación, pues Planck piensa justamente en esto del quantum elemental, que es, como les decía, es la unidad límite de medida de acción. Y con esto se da pie o comienza, digamos, se inaugura el siglo de la cuántica. La cuántica es una teoría que se va a desarrollar por décadas. Ahora que es el 2025, y si nos trasladamos 100 años antes, en el 1925, Heisenberg establece su teoría de matrices. Con ello, digamos que completa la teoría cuántica, ¿no? Y de ahí se establecen otro tipo de tecnologías, porque Schrödinger va a tomar la teoría de matrices y la va a aplicar a una ecuación que él mismo desarrolla. Y entonces, todo en la historia de la ciencia normalmente es que alguien propone y alguien, digamos que demuestra, ¿no? Copérnico propone la teoría de la excéntrica. Galileo demuestra con observables, ¿no? A través del telescopio que esto funciona. Entonces, la teoría cuántica, Planck propone justamente la idea del cuánto, y con Heisenberg hay un desarrollo de la teoría matricial, matrices en matemáticas, y con Schrödinger, entonces ya hay un desarrollo hay una teoría ondulatoria, porque algo muy interesante que pasa a nivel microscópico es que las partículas se pueden comportar como onda o como partícula. Entonces no las podemos encasillar en un solo modo, sino que hay, digamos, dependiendo de las condiciones, hay un comportamiento u otro. Entonces la ecuación de Schrödinger permite como estas medidas. Entonces digamos que estamos a 100 años de la propuesta de la teoría matricial de Heisenberg, y ya en el 27 Heisenberg propone su teoría de la incertidumbre, que la incertidumbre sería otro concepto bastante fuerte, porque estamos acostumbrados a que la ciencia nos hable de certidumbres. Sí. De hecho, apelamos muchísimo precisamente a la ciencia para tener cierta certeza acerca de cómo van a funcionar las cosas. Pero entonces este principio de incertidumbre, que creo que también nos lo mencionaba hace rato, ¿no? Cuando decía, bueno, podemos determinar en qué lugar o en qué posición está un determinado electrón, por ejemplo, pero no podemos determinar la velocidad. Y si sabemos la velocidad, no podemos determinar el lugar. Sí. Rompe, ¿no? Con estas concepciones. Entonces, en ese sentido, creo que nos cobra para nosotros sentido lo que nos decía al principio sobre esta revolución, porque además implica pensar en no conceptualizar, o más bien no meter en un solo concepto fenómenos como el de los partículas que se comportan como onda, pero a la vez como partícula, ¿no? Como onda y como partícula. Antes de continuar, Adalid Duarte dice saludos a todos quienes están aquí, a la invitada,
a los que participan en la transmisión. David Lara dice saludos, los Lara Lozano. Es mi esposo. Vaya, muy bien, pues va un saludo. Luis Manuel García Ramírez, saludos desde Chapala, muchísimas gracias por sus saludos. Alejandro, por favor. Pues bueno, muy interesante la charla. Ahí me surgió una duda porque cuando nos comenzó a conceptualizar esto de mecánica cuántica y física cuántica, nos mencionó algo que de hecho lo pudimos revisar en uno de los documentos que nos proporcionó. Es esta cuestión de la resistencia que tiene la academia principalmente, sobre todo en los estudios, me imagino, en los estudios históricos, de introducir a la parte de la historia de la ciencia esta parte de la física cuántica, de la teoría cuántica. ¿Por qué es esta resistencia y si hay alguna universidad, algún plan de estudios en el cual ya se haya reformado y ya se hayan introducido estos temas? Es muy interesante la pregunta. Es natural porque el ser humano, bueno, como dice Hume, estamos acostumbrados a el hábito, ¿no? Hay cosas que consideramos que son consecuencias, pero en realidad son hábitos. Nosotros vemos la lluvia caer y pensamos, claro, estaba nublado, ahí hay un rayo, entonces es consecuencia, ¿no? Pero es porque estamos acostumbrados a ver el mismo fenómeno una y otra vez. Ahora, ¿estaríamos dispuestos a concebir que hay lluvias en el océano? Hay ríos en el océano. Y uno no lo asimila. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ciertas imágenes. Entonces, es interesante que a nivel, por ejemplo, secundario, preparatoria, se comenzara a hablar de la cuántica. Hay una postura que implica que, bueno, no pueden hablar de la cuántica si antes no han hablado de la física clásica, pero en verdad es posible hablar de la cuántica no necesariamente pasando por toda la historia de la física clásica, y es importante hablar de ella porque es una nueva imagen que nos corresponde y digamos ya es pertenencia de todos. Ya estamos en la era de la tecnología y no hay escape para nadie. Entonces, es importante también, por ejemplo, a nivel de género, hay un movimiento que se llama STEM, que es el movimiento de incorporar la ciencia, la matemática, la tecnología, la ingeniería a estudios en general. Y en el caso de las niñas, por ejemplo, romper con estas ideas de que las niñas no hacen matemáticas, no hacen ingeniería, no hacen programación. Entonces, este movimiento STEM es importante porque implica que todos tengamos una cultura de la ciencia. De hecho, hay un físico muy famoso que quizás ustedes identifiquen, que se llama Miguel Alcubierre. Él es un físico genial que dice que justo, o sea, así como nos enseñan español, nos deberían enseñar ciencia, ¿no? Y no solo física, porque no sé si a ustedes les tocó, pero a nivel de prepa, si tú ya vas al área de humanidades o vas al área de administración, normalmente ya no ves más física, ¿no? Se acabó. O sea, tu desarrollo del conocimiento de física se terminó en la secundaria. Y a mí me ocurrió justamente eso, porque yo estudié en el área 3, que era el área administrativa, y después cuando me entré a la licenciatura entré al área de humanidades. Digamos que soy una mezcla de muchas cosas, porque soy una persona muy curiosa. Pero lo que les quiero decir con esto es que si tú no elegiste el camino desde muy joven, pareciera que ya estás, digamos, eliminado de la posibilidad de este conocimiento. Y eso no es así. Por eso justamente el 2025 es importante en el sentido de que la ONU quiere socializar el conocimiento cuántico. Socializar implica que la gente de a pie, todos, podamos hablar de la cuántica, podamos decir, mira, esto es lo que ocurre, o mira, esta tecnología pasa aquí, yo paso al súper y se abren las puertas porque alguien desarrolló la cuántica, ¿no? Entonces, es importante concientizarla porque además de que está en nuestro entorno, uno no sabe, y cualquiera podría ser un pequeño Einstein, un niño, ¿no? Y su imaginación se desbordaría. Justo, bueno, yo no sé si a ustedes les pasa, pero es emocionante la idea de que una partícula puede estar en dos lados.
De hecho, bueno, con esto que nos acaba de decir me viene a la mente dos cosas. La primera de ellas, que efectivamente las nuevas tecnologías se están aplicando muchísimos de los principios, de los descubrimientos desde el nivel cuántico, pero tal vez el problema sea, y ahí viene un poquito tal vez la segunda cosa, el cómo presentar precisamente conceptos tan complejos, tan profundos, tan abstractos en los distintos niveles educativos, digo, porque estamos como muy acostumbrados, sobre todo en las últimas fechas, en los últimos años, como a pensar ya en el público en general, como recibiendo las aplicaciones, pero no incentivando el pensamiento complejo y profundo que significan, que Claro. está detrás de eso, ¿no? Por ejemplo, esto que nos decía sobre el cuerpo oscuro o lo que nos decía sobre, creo que, no sé si alguna vez lo escuché, si sea que Einstein lo nombró así, el fantasmagórico efecto a distancia para hablar precisamente del entrelazamiento cuántico. O sea, ¿cómo es posible pensar que dos partículas estando tan lejanas en el universo puedan estar conectadas de tal forma que si una se mueve de un modo, la otra responde, y si alteramos, se van intercambiando? Entonces, son conceptualizaciones complejas. ¿Cómo sería posible, antes de pasar a otra pregunta que me viene a la mente y que engarza un poquito con lo que él nos platicaba acerca de cómo hay esta como que aplicación del término cuántico casi ya a muchas cosas, a Ujú. propósito de lo que hablábamos también fuera del aire? ¿Cómo hacer posible entonces la enseñanza de estos conceptos tan complejos desde los niveles básicos de la educación? Claro, en el nivel secundaria normalmente se tiene como un espíritu de querer conocer, o sea, desde que somos niños, ¿no? Pero en nivel secundaria ocurre algo muy particular que muchas veces muchos jóvenes perciben cuál es el área donde van a desarrollarse, ¿no? Yo recuerdo que en mis clases de física me emocioné muchísimo con Isaac Newton, ¿no? Me emocioné muchísimo, pero nunca tuve como en primer lugar, como el profesor, la profesora, que se diera cuenta de mi emoción, que me incentivara. Y en segundo lugar, como si no se daban cuenta, entonces ya no hay un desarrollo, ¿no? Del conocimiento que yo pueda tener. Entonces yo me desarrollé por otros lados, me desarrollé a través del arte, etcétera, etcétera. Pero recuerdo con mucho cariño esa sensación de emoción de entender a Isaac Newton. Entonces, confiando en que los adolescentes tienen justamente esa ansiedad por aprender y descubrir nuevas cosas, creo que es importante acercarles los conceptos. Algo pasa con la enseñanza de la matemática, por ejemplo, que muchos se quejan de, no, yo matemáticas no, ¿no? Sí. O yo me voy a las humanidades porque no doy una en matemáticas. Y eso, o sea, en realidad no es verdad que no puedan desarrollar el conocimiento matemático, sino que el conocimiento matemático requiere de una metodología más de evidencia, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que le explicas a un niño, mira, en una pizza hay 4 cuartos, ¿no? A que tú traigas la pizza y el niño la corta, ¿no? Es diferente, una experiencia de la matemática es distinta. Entonces, me parece que el método de enseñar la física tiene mucho de innovador porque a los niños les encantan los experimentos y a los jóvenes también les encantan los experimentos. El laboratorio de química era toda un acontecimiento, ¿no? Salvo que no trajeras la bata, etc. Pero en realidad les gusta conocer, les gusta saber cuáles son los efectos de las cosas. Entonces, es importante que se acerque el conocimiento. Quizás si detectamos que a nivel matemático no está siendo tan fluido, podemos comenzar con los conceptos, ¿no? ¿Qué es un entrelazamiento cuántico? ¿Qué es el túnel cuántico? ¿Cómo se establecería una continuidad en la materia? ¿Qué son las matemáticas discretas? O sea, este tipo de conceptos creo que dan para poder hablar, aunque no sepas matemáticas, ¿no? Y que puedas en cierto momento filosofar. Que creo que por ahí, si le entras por ahí, los jóvenes empiezan a hacerse preguntas acerca de la realidad y entonces empiezan a interesar, ¿no? Por más cuántica. Ahora, los físicos no me preocupan porque los físicos sí o sí tienen que repasar
tanto la física clásica como conocer la física cuántica, y digamos que ellos sí tienen acceso a poder entender con mayor profundidad. Pero la gente de a pie normalmente se detiene un poquito por el hecho de que hay matemáticas, ¿no? Y de que, no voy a entender esto, aquello. Y bueno, nuevamente repito, sería deseable, pero si uno a través de una idea puede entusiasmarse, creo que sería más fácil poder querer entrarle a entender, por ejemplo, una ecuación. No, y supongo que eso tiene que ver también un tantito con la innovación en los ámbitos docentes, sobre todo pedagógicos, que desde los mismos profesores que enseñan matemática, que enseñan física, pues haya también el interés por innovar en las formas de enseñar estos nuevos conceptos. Claro. Antes de continuar, pues siguen mandando saludos aquí a través de la página de Facebook. Todos sus comentarios, preguntas, por favor, serán bienvenidas. ¿Y qué más, Alejandro? Bueno, recuerden mandar sus preguntas, dar sus saludos y comentarios y dar el like porque, bueno, al menos en 15 días va a ser el último programa en vivo. Sí. Ya en 15 días después regresaremos con más fuerza y ya descansados. No sé si merecido, pero sí necesitado el descanso. Sí, muy necesario. Entonces, bueno, aprovechen la última interacción con nuestra página en vivo. A mí me gustaría preguntar, ahora que nos estuvo hablando de, digamos que ciertos conceptos que quizás no sean tan asequibles para los jóvenes y también para los que no somos tan jóvenes, porque bueno, también no somos tan expertos como ya lo comentamos en el caso de las ciencias. Conceptos como causalidad, espacio, tiempo, movimiento, energía, momento angular. ¿Todavía son conceptos que se repasan en física cuántica o más bien en física o en mecánica cuántica o de plano ya terminan por ser un poco obsoletos? No, sí, por supuesto que se repasan, sobre todo porque sí hay un diálogo con la física clásica. De hecho, a veces se explican cosas de la mecánica cuántica a partir de la física clásica. O sea, la física cuántica no quiere decir que ha muerto la física clásica. Quiere decir que hay otras maneras de ver. Porque nosotros seguimos midiendo la velocidad, midiendo la aceleración. O sea, nosotros seguimos aplicando las leyes de Newton. Y no va a haber cosa que venga y nos haga cambiar, porque ese método nos ha funcionado hasta ahora, ¿no? Pero la cuántica nos dice que hay otras maneras de ver y que a otros niveles debemos usar otros métodos. Eso es lo que nos dice. Entonces, sí vamos a hablar del tiempo, sí vamos a hablar del momento angular. En la cuántica hay una definición que es el spin, que es el movimiento de un electrón en su propio eje. Entonces, cuando se está moviendo en su propio eje, hay un momento angular, es como cuando se mueve una moneda, ¿no? Entonces, hay un ángulo. Entonces, esos movimientos, por ejemplo, se estudian y de esos movimientos se sacan conclusiones, por ejemplo, propiedades de la materia. Y con esas propiedades de la materia nosotros podemos desarrollar tecnologías como materias más duras, materias más flexibles, materias porosas, o sea, toda una infinidad de conocimiento a nivel micro que se puede desprender del comportamiento de las partículas. Entonces, sí, efectivamente seguimos hablando del espacio, del tiempo, pero simplemente es un cambio de mentalidad, es una concientización de que en otros niveles tenemos que tener, digamos, que otros lentes. Bien, para retomar y como ya ir engarzando con dos últimas cosas, la primera de ellas, aunque ya nos ha mencionado algunos datos a lo largo de la charla, tecnologías contemporáneas ya propiamente en las que podamos decir tal principio, tal descubrimiento en el nivel cuántico, en la mecánica cuántica, se ha aplicado en este tipo de tecnología. Porque a lo mejor sí, mucha gente usamos ya las nuevas tecnologías, pero no pensamos toda la investigación científica que hay previa para poder aplicar esa tecnología. Porque muchos nos movemos en el plano ya de la mera praxis, de la operatividad de las tecnologías,
pero no conceptualizamos lo que haya detrás. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Incluso que hay productos que aparecen como que, esto es cuántico, ¿no? Procesadores a nivel cuántico, no sé, de hecho. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo familiarizarse con eso? Ujú. Es muy interesante esa parte. Sobre todo en el campo de la computación cuántica es como toda una promesa que ya está aquí. Ahí está el concepto del bit cuántico, que es el equivalente al bit en computación básica, Ujú. y implica que el bit se mide normalmente en ceros y unos, pero en la computación cuántica se puede medir en ceros, unos y combinación, por eso de la superposición. Entonces, esto nos va a dar como consecuencia que haya una mayor rapidez en el procesamiento, pero también mayor posibilidad de seguridad en la cuestión, por ejemplo, de envío de correos, de envío de cuentas. Hay como un encriptamiento mucho más, digamos, seguro. También ahí, por ejemplo, hay sus preguntas, porque así como avanza la tecnología para protegerse, también avanza, digamos, el lado oscuro, ¿no? La piratería, los hackers, entonces no sabemos qué pueda pasar, pero sí hay posibilidad de que la seguridad en Internet se haga muchísimo más fuerte, más bloqueada. Y también en cuanto al almacenamiento, que eso es muy interesante, porque si ustedes recuerdan en la historia de la computación, la primera computadora era del tamaño de una habitación, Sí. ¿no? Y ahora tenemos la posibilidad de que las computadoras estén en nuestra mesa, incluso el teléfono es una computadora, ¿no? Y ahora ya hasta tenemos los relojes de los smartphones, que son una computadora. Entonces, el almacenamiento va a ser muy importante porque ahorita hay un problema a nivel de almacenamiento. Por ejemplo, ustedes saben que ahorita está muy en auge la inteligencia artificial, Sí. y hay una discusión acerca de quién puede usarla y quién no. ¿Por qué? Porque todo lo que guarda la inteligencia artificial en su memoria para hacerse, digamos, a modo del usuario, se guarda en servidores que están en ciudades que funcionan como ciudades servidores. Y cuando digo ciudades no me refiero a una localidad pequeña, hablo en serio de ciudades, ¿no? Que solamente hay servidores. ¿Y qué pasa ahí? Hay una cantidad de calor que se emite que hace que se termine el agua de las localidades aledañas y que el lugar sea muy caluroso. Entonces, imagínense cuántas personas somos en el planeta Tierra. Ahora, ¿cuánta almacenamiento tiene que haber para que todos que estamos en ChatGPT tengamos nuestro asistente que pueda guardar esa información? Es una cantidad extraordinaria, ¿no? Entonces, digamos que a nivel de cuidado del medio ambiente también hay implicaciones. Entonces, si logramos que el almacenaje de la información sea a niveles más pequeños, digamos que estamos colaborando para que no suceda este impacto a nivel ambiental. Y en la rapidez, pues, o sea, ya desde por sí tenemos casi todo de manera instantánea, pero puede ser incluso mucho más rápido, casi que leyendo el pensamiento, ¿no? Entonces es impresionante los pasos agigantados que está dando la computación cuántica, pero sobre todo a nivel de seguridad, que creo que es importante. Ahorita también hay un debate sobre los datos personales de la gente o sobre estos, digamos, surfistas que entran a Internet y se roban los datos de la gente, por ejemplo, ¿no? Que va avanzando la tecnología y uno, al mismo tiempo que aprende a utilizar una aplicación, debe aprender a protegerse, ¿no? De las consecuencias de esa aplicación. Entonces, digamos que todas estas tecnologías son bondadosas con nosotros, pero también tiene que haber su contraparte de la información. A nivel de la medicina también es revolucionario. Las tomografías se toman justamente gracias al desarrollo de la cuántica, porque recordemos que la cuántica trabaja con la luz, con las radiaciones. Entonces, a nivel de tomografías también hay un desarrollo en la medicina. Ahorita hay un estudio muy interesante de la doctora Atocha Liceda. Ella está haciendo un estudio con medicina y lógica. Y están, digamos, tienen unas máquinas que utilizan inteligencia artificial en imágenes que van sobreponiendo capas de partes del cuerpo. Me parece que son de los senos mamarios. Entonces se interponen capas y la máquina es capaz de emitir un diagnóstico médico. Wow. Por la comparación de los datos de las imágenes de esos escáneres.
Entonces, esto es gracias también a la cuántica, todo lo que tiene que ver con rayo láser, con sensores, esto es gracias a las radiaciones y a los efectos de la luz, ¿no? A las partículas de la luz de la cuántica. Entonces, pues digamos que el futuro es hoy. ¿No? Ya como para ir cerrando, y una cosa que comentábamos fuera del aire y que sí es importante como señalar, es que hay como que muchas tendencias, muchas corrientes de pensamiento, o de, no sé, voy a llamarles por lo pronto saberes, que están poniendo el adjetivo cuántico a su conocimiento o a lo que promueven, y mencionabas, por ejemplo, fuera del aire, la astrología cuántica, la psicología cuántica. Hay como una apropiación de este término para esas otras disciplinas. ¿Cuál es su perspectiva, su opinión respecto de estos nuevos pues saberes, o al menos que se promueven como saberes o como disciplinas, sin ser necesariamente científicas del todo, o al menos no bajo un cierto criterio de ciencia, y que utilizan el adjetivo cuántico para su campo? Es muy importante hablar de este tipo de cosas. Hace poquito tomé un diplomado en periodismo y ahí revisamos lo que es el término posverdad, ¿no? Cuando ustedes están en internet, ustedes ven imágenes, ven una imagen donde está Trump y Obama y se están besando. Saben ustedes que no es verdad, pero la imagen es realmente buena, tan buena Sí. que podrías pasar por realidad. Entonces, esto está pasando también con los discursos, con las propuestas científicas innovadoras. Y de hecho aquí en Guadalajara yo he visto centros tal cual que se llaman centros cuánticos, que para los físicos que viven aquí en Guadalajara, no crean que es un centro en donde los físicos van a reunirse y hacer ecuaciones. No, son centros en donde la gente se reúne para hacer lo que ellos escriben como un pensamiento cuántico, que es una especie de ritual en donde se concentran en sus deseos. Está muy de moda esto que decíamos de manifestar, ¿no? De manifestar. Es inherente al ser humano creer en algo, es inherente al ser humano tener como estas habilidades de poder tener confianza y poder imaginar mundos posibles, ¿no? Pero sí hay una responsabilidad en cada uno de nosotros, así como vemos noticias y tenemos la responsabilidad de saber qué es posverdad, ¿no? Si esto es verdad, si es falso, verdad. Así también con la ciencia, creo que es parte de nuestra responsabilidad identificar si esto es científico o pseudocientífico, porque en caso de ser pseudocientífico estaríamos en peligro de poder hacer cosas que en realidad alterarían nuestra vida sin darnos un beneficio. O inclusive, así como ciertos centros religiosos hacen en donde piden cooperación a la gente y la gente no logra una mejora en sus vidas, podría haber, digamos, un desfase de tiempo, de pensamiento, de quizás dejar cuestiones de tratamientos médicos que son eficaces por recurrir a este tipo de métodos, y eso es bastante peligroso. Supongo que supone toda una serie de retos desde la comunidad científica, precisamente en vencer también estas, voy a llamarlas así como contracorrientes, que vienen y toman prestados esos términos y los aplican. Alejandro. Bueno, una charla muy interesante, aunque bueno, como casi siempre nos pasa con nuestros invitados, se nos va el tiempo volando y tenemos que ir ya haciendo una especie de cierre. Entonces, para ir perfilando ya la finalización de esta emisión, si nos pudiera dar al menos 3 recomendaciones bibliográficas para quienes nos escuchan o nos escucharon o nos van a escuchar en los videos y se pueden interesar y dijeron, bueno, quiero investigar un poco más. 3 recomendaciones que usted les haría o nos haría también. También las voy a atender. Claro que sí, voy a hacer 2 recomendaciones de 2 físicos mexicanos, porque creo que es muy importante también hablar de nuestros talentos mexicanos. Uno es de Miguel Alcubierre, como les decía, hay un librito que se llama El mundo en un calcetín. Hay otro librito que hizo hace poquito con Sergio Regules, que se llama Surfear en el espacio-tiempo, de Editorial de Bar. Entonces también tiene un título bastante asequible y bueno, Sergio Regules también es una
Científico de la Divulgación Científica. Él es editor de la revista Como Ves, de Bernard. Y bueno, él tiene por su parte otro librito que se llama La mamá de Kepler. Y bueno, hay un librito que a mí me encanta de Hassian, de Shahen Hassian, que se llama Física y Metafísica del Espacio y Tiempo, la filosofía en el laboratorio. Él tiene otro libro que también se llama Mecánica Cuántica para principiantes. Ambos son del Fondo de Cultura Económica. Entonces, se quieren meter como a este mundo de la física cuántica. Pues ahí están las recomendaciones para nuestro público y pues bueno, ya para cerrar agradecemos muchísimo el favor de su presencia en este programa, en Estudio Humanitatis Radio. De ahora en adelante, Mari Carmen Lozano, este es su programa, su casa, cuando quiera venir a platicarnos sobre algún tema relacionado con, y pues bueno, cabe destacar que ella está trabajando en su tema de investigación de tesis de maestría, el tema de la causalidad en la mecánica cuántica, un tema por demás interesante porque está tocando fibras muy, muy importantes de las concepciones de la causalidad en distintos niveles y pues sin duda será una tesis muy, muy importante y pues este será su espacio cuando quiera venir a platicarnos sobre algún avance de ello. Alejandro, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer a la invitada, Carmen, a nuestro programa nuevamente cuando gustes. Y bueno, solo agradecer, recordarles que el siguiente viernes no tendremos programa en vivo, tendremos una retransmisión en la página www.radiomarin.com. Y bueno, nada más agradecerles. Creo que llegó un último saludo, profesor. Así es, dice Gabriel Chaboya, un Radio Ciberescucha, ya también ha sido a nuestro programa, nos dice gran charla, saludos a todos, va de regreso el saludo también para Gabriel Chaboya. Esto fue Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Hasta la próxima. Muchas gracias.